genéticos permiten analizar el presente para poder viajar al pasado y al futuro. Sí, suena raro, pero es lo que hace el Grupo de Genética de Poblaciones y de Paisaje. Allí trabajan con especies forestales y a raíz de sus investigaciones pueden conocer qué sucedió con determinada especie en tiempos remotos, cuáles serán las condiciones óptimas para su preservación en el futuro y por qué se da la variabilidad genética en una misma población. ¿Cuál es la importancia de conocer estos aspectos? ¿Cómo afecta la modificación del ambiente a los individuos? Siempre mi tema de trabajo fue el estudio de las poblaciones subdivididas, es decir, esas especies que tienen sus poblaciones, es decir, los grupos de individuos que no tienen una distribución continua, que uno encuentra esos grupos de individuos en diferentes ambientes, en diferentes situaciones, pero sin embargo son igualmente eficaces. Entonces la genética de poblaciones lo que analiza son las causas y las consecuencias de esa distribución fragmentada de esas poblaciones. Y es además, trabajamos en el área de genética de poblaciones y del paisaje, porque esas poblaciones están inmersas en paisajes diferentes. Entonces hay aspectos físicos, geográficos, climáticos, de interacción con otros individuos, de otras poblaciones, de otras especies, que hacen ese combo tan particular donde uno puede aplicar los conceptos de genética de poblaciones. La genética de poblaciones es una rama dentro de la genética, que es nuestra disciplina madre, digamos, que analiza precisamente el rol de todos los procesos llamados microevolutivos para, digamos, configurar la variación presente en esas poblaciones. El objetivo del estudio es la diversidad genética en las poblaciones. La diversidad genética es una de las 3 diversidades a conservar, ¿no? Para el funcionamiento de todo. Entonces, eso es la diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. Nosotros trabajamos en el nivel basal del análisis de la diversidad. Si se habla de conservación, existen 3 tipos de diversidad que son indispensables mantener. La diversidad genética, que es una variación hereditaria de poblaciones de determinada especie o grupo de especies. Esta diversidad les permite responder y adaptarse o no a las características o cambios en el ambiente. Diversidad de especie, que refiere al número de especies diferentes que están presentes en un ecosistema, región o país. Y la diversidad de ecosistemas, que es la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones ideales para que las especies y sus poblaciones se desarrollen. Yo me incorporé al grupo en el año 2007, empecé a hacer mi tesis de grado para recibirme de licenciada en genética, trabajando ya con el GRUPAI, ya con el CDI Colorado. Cuando empecé era todo muy incipiente, no había marcadores desarrollados para la especie, entonces había empezado a trabajar con marcadores de ADN cloroplástico que son universales y transferibles. Entonces con esos marcadores empecé a analizar la variabilidad genética. Los marcadores moleculares son regiones específicas en el ADN, en la secuencia de ADN, que nos permiten identificar o diferenciar un individuo de otro. Entonces a partir de esas diferencias puedo ver en una población cuántas cosas o cuántos monoalelos, sería la palabra específica, diferentes hay, y luego ver, dentro de una población cuánta variación hay y luego entre esas poblaciones cuánta variación hay. Y lo importante de esto es que estos marcadores tienen memoria, o sea que en la secuencia del ADN vamos viendo cambios que se van acumulando a través del tiempo y esto nos permite conocer cuáles son los procesos o los eventos que ocurrieron en el pasado y que configuraron o establecieron esos patrones de variación, tanto geográfica como espacial, y dentro y entre estas poblaciones. Entonces, esa es la herramienta o la base que usamos para conocer qué ocurrió en el pasado y predecir qué puede ocurrir en el futuro con estas poblaciones. Arrancamos, digamos, nuestros estudios desde el campo. Nosotras trabajamos en particular con especies forestales, por eso también es el valor de estar acá enclavadas en Misiones, con la riqueza que tiene esta provincia. Y nosotros vamos desde el trabajo de campo, el estudio de los individuos en el ambiente, con la descripción de los parámetros, las mediciones de los individuos en el ambiente, colecta de material, que es hojas,
frutos y semillas, y luego el procesamiento de ese material en el laboratorio para el levantamiento de los datos moleculares. Eso digamos, es el análisis a nivel del ADN. Eso es la producción del dato. Nosotros recién ahí empieza nuestro trabajo. Y ahí es donde empieza la parte más divertida y de mayor desafío, y es donde aparece la estadística. Entonces, digamos, por ahí es precisamente la rama de genética de poblaciones es una de las que menos adeptos tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, precisamente por esa exigencia de la estadística, de álgebra, trabajos con los programas de imágenes satelitales, programación de los parámetros. Ahí es donde empieza lo complejo, y ahí recién es donde nosotros empezamos a tener los datos para el análisis y llegar luego sí a las construcciones teóricas a las cuales podemos arribar. En la información que tenemos hasta el momento vimos que el patrón actual de variación es consecuencia de un evento de fragmentación que ocurrió en el pasado y antes del último máximo glacial, que es el último periodo de mayor frío en el pasado. Fueron cambios que produjeron consecuencias importantes en la mayoría de los taxa, o sea, tanto de animales como de vegetales. O sea, el clima fue más seco y más frío. Entonces eso hizo que hubieran cambios en la distribución de las especies. Y esos cambios se reflejan en la distribución de la variabilidad genética de nuestra especie que estamos analizando, que es Anadenantera columnina. En particular, los bosques en los que trabajamos, uno no esperaría encontrarlos donde los encontramos, porque son bosques secos inmersos en ambientes húmedos. Ahora, llegaron a estar ahí por una situación climática hace miles de años atrás, que fue el Pleistoceno. Entonces, el cebil es considerada la especie más paradigmática de esos bosques, porque está presente en toda su distribución. Estos bosques vienen desde México y llegan aquí hasta el sur del Pedemonte, que es Catamarca, Santiago del Estero, y toda la zona nuestra, la región paranaense o el núcleo Misiones de eso.